estábamos trabajando con lo que son los periféricos del computador, entonces habíamos hablado del teclado. Tal vez no profundizamos, pero sí avanzamos un poquito, ¿verdad?, con lo que es el teclado. La clase de hoy pues vamos a trabajar con el video. El video es otro elemento clave. El video se controla desde nuestra motherboard, desde nuestra tarjeta madre, aunque el monitor lo tengamos afuera, pero muchas cosas se procesan dentro de la computadora, pues es parte del computador. La pantallita pues es simplemente donde se ve reflejado como el resultado de la información del video que tenemos. Entonces acá es muy importante que manejemos ciertos conceptos, que hablemos de ciertas cosas que de alguna manera les van a ayudar a ustedes a tomar decisiones. Tal vez ustedes van a ser directores de centros de cómputo, donde van a tener que comprar equipo de cómputo, entonces pueden decir que este monitor, ¿verdad?, por esto, por lo otro, ¿verdad?, porque casi siempre en estas cosas está aquel juego de calidad, ¿verdad?, o un equipo, ¿verdad?, muy sofisticado relacionado con lo que sería un poco el precio, la relación del precio. Entonces, siempre van a tener que negociar esto. De tal manera que lo importante es que sepan cómo evaluar un poco. Y vamos a llegar a ver ciertos detalles también de la tecnología. No me voy a poner aquí a mostrar las diferentes tecnologías, que es importante mencionarlas. Hay videos en YouTube, hay muchas páginas de cada fabricante, hay muchas cosas interesantes de todo esto. Mucha información en internet que la pueden tener. Yo lo que quiero darles, son como los lineamientos básicos de todo esto, que tiene mucha relación con lo que sería su computador. Entonces, teníamos la comunicación con la computadora la hacíamos a través del teclado y veíamos reflejado nuestros datos normalmente en una pantalla. Entonces, en video quizás hay que diferenciar lo que sería modo texto. Eso vamos a explicar ahora. En realidad voy a trabajar más con modo texto que con modo gráfico, pero algo vamos a decir de modo gráfico. Y después trabajamos ya con pantalla y modo gráfico. Es importante que tengamos esa separación. También es importante, quizás antes de avanzar, que tengamos un poco de idea de cómo se origina todo esto, porque en realidad no es que haya habido un corte, ¿verdad? Y hagamos las cosas ahora totalmente diferentes. No, como les decía, venimos trabajando de una forma y lo único que vamos haciendo es perfeccionándola, cambiando tal vez tecnología, eso sí, ese es un cambio que se produjo acá, que vamos a mencionar algunas cosas, pero seguimos trabajando con ese elemento de imagen que le llamamos pixel, como lo hicimos al inicio. Entonces, por eso es que muchas cosas se siguen manteniendo. También vamos a tratar de explicar un poco la diferencia entre lo que era un televisor, con un monitor, y para llegar a lo que sería la televisión digital, y algunos elementos que tienen que ver con el manejo de la información en la pantalla. Bueno, ¿dónde se origina todo esto? Bueno, se origina con los famosos monitores de tubo de rayos catódicos o los TRC. Por mucho tiempo, ¿verdad?, que no se tuvo otro tipo de tecnología, pues toda la información en un computador se mostraba a través de lo que sería un tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos, pues básicamente trabaja de la siguiente manera. Lo que hacemos es generar un haz de electrones, y lo hacemos incidir en una pantalla que está, que tiene, digamos, un material de fósforo adherido a esa pantalla. Entonces, al chocar ese haz de electrones en esa pantalla de fósforo, enciende un elemento de luz. Tenemos ahí un elemento de luz.
lográbamos tener ese haz de electrones? Bueno, lo hacíamos partiendo de lo siguiente. Primero tenemos aquí un tubo, en donde generamos una nube de electrones. Esa nube de electrones se pasa, digamos, como el equivalente a lo que sería en óptica un haz de luz, ¿verdad? Que lo podemos concentrar en un neutrino. Lo único que aquí no es luz, sino que aquí no son fotones, sino que son electrones. Entonces lo enfocamos en un punto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos por medio de campos magnéticos y eléctricos, por medio del desplazamiento de cargas. Así hacemos que esos electrones viajen a una velocidad y choquen contra la pantalla. Y entonces veo un punto de luz en la pantalla. Ahora bien, este punto de luz que tenemos en la pantalla, yo lo puedo mover del lugar. Entonces, al irlo desplazando, yo voy dejando puntos de luz encendidos que el fósforo de alguna manera retiene. Esto si lo hago a una gran velocidad, entonces el ojo no alcanza a distinguir el hecho de que se estén encendiendo y apagando los LEDs, sino que integra y saca una sola imagen. ¿No me lo creen? Bueno, estas son lámparas. Pero todos conocen los focos, Entonces, la señal alterna que los alimenta a esos focos, no sé si en alguna materia se la dieron, les mencionaron eso, que se toma valores positivos y negativos. La cuestión es que trabaja a una frecuencia de 60 Hz. Significa que da 60 ciclos por segundo, pero la línea corta el eje 2 veces en cada ciclo. Entonces quiere decir que 120 veces por segundo corta el eje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez que corte el eje tengo un voltaje cero. Entonces, cuando tengo un voltaje cero, el foco está apagado. ¿Lo puedo ver yo el foco apagado? Cada 120 Hz. No puede, el ojo no puede, ¿verdad?, ver eso, pero en realidad eso pasa. Entonces yo no puedo seguir por la frecuencia de esta. Si quieren ver algo más sencillo, pues lo pueden ver en un simple LED que le metan un tren de curso cuadrado. Cuando ustedes comienzan a incrementar la frecuencia, pues va a llegar un momento en el que el LED lo van a ver encendido. Primero, ustedes van a ver, digamos que van cada segundo. Un segundo encendido, un segundo apagado. Eso sí lo pueden ver, estamos a 1 Hz. Incrementemos la frecuencia, eso lo vamos a ver encendido. No vamos a ver el movimiento de la tierra. Entonces, algo semejante ocurre en la pantalla. Mencionamos todo esto porque de alguna manera, pues el principio pues, es el mismo, ¿verdad?, que se utiliza con los otros dispositivos. Lo único que ya no se dejó de utilizar el tubo de rayos catódicos, y les voy a explicar quizás una de las razones por las que tenía ciertos problemas. En la parte óptica, tenemos aquí de las de luz, de las de electrones, perdón, hay distancias en recorrer. Entonces las distancias serán claves. Por lo tanto, las pantallas en un inicio, quizás nunca vieron ustedes nada de eso, tal vez en algún museo, tendían a ser como esféricas o parabólicas. Lo que pasaba era que la distancia del foco trataban de que fuera casi la misma, porque las imágenes, si alguien era muy curioso, ¿verdad?, en los televisores de antes las imágenes se tendían a desfigurar en las orillas, porque ahí cambiaba la distancia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que conforme avanza la tecnología, entonces se comienza a manejar con un control más sofisticado esas distancias, o hacer los cálculos para que las intensidades
para corregir ese defecto que tenían los televisores. Y ahí sale la televisión plana. Y tenemos un tubo de rayos catódicos. Había televisión plana. Era corrigiendo esos errores de distancia. ¿Okay? Bueno, después de que tenemos la televisión plana o los monitores planos, que también podemos decir que es el otro punto, ¿verdad? ¿Qué otro ahí? Comenzamos a trabajar en otras tecnologías porque el tubo de rayo catódico tenía el problema de que era demasiado largo y entonces era demasiado grande el monitor, entonces queríamos monitores más pequeños y eso solo podíamos hacer con otra tecnología. Quizá me pongo a esta otra pantallita que tenemos acá antes de hablar de la nueva tecnología. El barrido que nosotros hacemos con este haz de electrones es de una línea de puntos, barremos una línea de puntos, aquí apagábamos el haz de electrones y volvíamos a barrer otra línea de puntos, apagábamos el haz de electrones y teníamos otra barrida de puntos. Voy a pasar lista al final de la clase. Entonces, barremos una línea de puntos y apagamos el haz. Apagamos el haz para que no se vea esta línea de retorno. Estoy en el tubo de radio catódico, pero olvídate, después paso a las otras tecnologías. Entonces, solamente veo el barrido de líneas. Imaginémonos que por el momento, para no complicarnos, estamos trabajando con monitores monocromáticos. Entonces, en el monocromático, o encendíamos un píxel o apagábamos un píxel, o el píxel estaba con luz o estaba oscuro. Entonces, con píxeles encendidos y apagados, yo podía formar imágenes en la pantalla. Digamos que estamos monocromáticos. Entonces los televisores, por ejemplo, para darles algunos datos, ¿verdad? Todo esto lógicamente que fue avanzando, fue cambiando, pero en realidad no es tanto, los valores absolutos aquí no son importantes, ¿verdad? Porque todo esto cada vez se va tendiendo a ser más. Aún podríamos hablar del último que vimos ayer en internet, ¿verdad? Ya a estas horas ya sacaron otro que tiene más píxeles, ¿verdad? Entonces esto es de no terminar, no podemos hablar de que esto es lo último. Pero bueno, un valor muy típico que fue de muchos televisores, llamémosle así, ¿verdad? Todavía no me voy a pasar a monitores. Mira que varían 625 líneas. 625 líneas, teníamos el barrido de toda una pantalla. Lo que quiero que visualicen por el momento, que eso sí se sigue manteniendo, que tenemos una línea de puntos. Barremos otra línea de puntos y así barremos tantas líneas de puntos que al final formamos un cuadro de imagen con todas esas líneas de puntos. Como lo hacemos a una frecuencia alta, entonces el ojo integra y vemos otros lugares. Aún no vemos ni el cambio de cuadros de imagen, porque las frecuencias de cuadro de imagen, ya una frecuencia de cuadro de imagen a 60 Hz, pues si no podemos ver que el foco se enciende y se apaga, tampoco, ¿verdad? Veríamos un cambio de cuadro. A lo que me refiero es que si usted pone fotografías sucesivas, ¿verdad? Pues puede ir viendo como que si fuera un video, pero un poco así como entrecortado. Entonces, si esos cuadros o esas fotos las pasa a una frecuencia más alta, pues entonces usted lo que tiene es un video en realidad, o así se forma el video. El video no sería más que varias fotografías a una determinada frecuencia que usted ya no logra distinguir que se están poniendo. Entonces, lo que ocurría acá, ¿verdad?, es que barríamos un cuadro de imagen, después barríamos otro cuadro de imagen, y al final pues ya teníamos nuestro video. Entonces, este mismo principio
se sigue utilizando con las nuevas tecnologías. Pero quizás antes de eso, quiero terminar de concluir. Esto creo que es importante porque de alguna manera tiene relación con lo nuevo y les da como una visión más amplia de lo que verdaderamente estamos haciendo. En el tubo de rayos catódicos se introduce una señal que es la señal que le llamamos de video. Y esta señal de video era la que barría estas líneas de puntos y tenía ciertos como pulsos de control. ¿Y a qué le llamamos pulsos de control? Bueno, que cuando yo terminaba mis 625 líneas, por decir algo, yo terminaba con todo un cuadro de imagen que había recorrido 625 líneas y terminé de barrer todo un cuadro. Entonces yo tenía un pulso de sincronismo vertical. O entre dos pulsos de sincronismo verticales, que serían estos pulsos de sincronismo verticales, es que tengo yo un cuadro de imagen. Estoy pasando la señal que le voy a meter al tubo de rayos catódicos para poder formar un cuadro de imagen. Pero se daban cuenta que ese cuadro de imagen entre dos pulsos verticales estaba formado por 625 líneas de puntos horizontales. En este caso, por dar un número, ¿verdad? Cada vez que nosotros recorríamos una línea, se generaba un pulso de sincronismo horizontal. Entonces, aquí deberíamos de tener, creo que sería uno menos, 624 pulsos de sincronismo horizontal, porque no es tan largo. Ahí imaginemos que tenemos 624 pulsos para formar un imagen. Ahora, ¿qué ocurre? Entre pulso de sincronismo horizontal, ¿verdad? Entre los pulsos de sincronismo horizontal era la línea de puntos que estábamos manejando. Esta línea de puntos para un televisor blanco y negro lo que tenía era una señal como esta, que lo que me expresaba era una tonalidad de grises, dependiendo de la intensidad o del voltaje de la señal. Así como el haz de electrones depende de la cantidad de electrones que hagamos incidir, así la intensidad luminosa de ese píxel. Entonces yo puedo tener un píxel totalmente iluminado o totalmente apagado, y puedo tener también valores intermedios. Los valores intermedios se ven reflejados como tonalidades de grises, desde el blanco, ¿verdad?, hasta el negro. Entonces, eso se traducía a una señal de esta forma, donde tenemos diferentes intensidades de voltaje, ya que cada intensidad de voltaje se ve reflejada con una tonalidad gris. Con la variante que aquí tenemos todo al contrario. Cuando tenemos un mayor voltaje, entonces tenemos el punto negro o tenemos el haz apagado. Y cuando tenemos, digamos que este punto, bueno, en realidad es este nivel que debería de coincidir aquí, ¿verdad? Ese nivel sería el nivel de negro, que es el voltaje alto. Aquí este es solo un pulso que tiene un voltaje todavía mayor, no por la intensidad de negro. La intensidad de negro queda a este nivel, queda ese nivel de todos los pulsos de sincronismo horizontal. Este es simplemente para poder utilizarlo o para poder sincronizar ciertos dispositivos de lo que sería el manejo del video. Entonces, las señales que tenemos en línea de puntos tendrían una forma de este tipo, y así nosotros estaríamos teniendo distintas intensidades en cada una de las líneas de píxeles, y al final, después de recorrer, en este caso, las 625 líneas de píxeles de puntos, tendría yo ya una imagen. Entonces, si recorro las imágenes, que creo que son alrededor de 60 Hz cada imagen, no cada píxel, cada imagen, entonces lo que veo es un video. ¿Está? O sea que si son pulsos verticales, pulsos horizontales, se puede decir que es como una matriz
que se va llenando. No, lo que tú tienes es esto. Tengo un haz de electrones aquí. Tengo un haz de electrones y pego en un punto en la pantalla. Digamos que ese punto es este. Ese punto es este. Lo comienzo con un campo eléctrico, ¿verdad? Deflecto el haz de electrones. ¿Lo vieron? Entonces, tienen un electrón, le pones un campo eléctrico, entonces hace que le preste una fuerza al electrón, ¿verdad? Y lo desvía. Entonces lo desvío el electrón y así lo voy barriendo en toda la línea de píxeles. Después lo apago, ese es el pulso horizontal. Este es el pulso horizontal que tarda un tiempo y que queda apagado. Vengo aquí y lo vuelvo a encender. Y vuelvo a barrer, ¿verdad? Mi línea de píxeles. Y así se va formando de mi señal de video, se va formando la imagen que voy a poner en pantalla. De una señal de voltaje se traduce en el tubo de rayos catódicos en un encendido y apagado de píxeles que tenemos aquí con tonalidades de grises. Después que terminaste aquí das el pulso vertical que decía, y regresa aquí y vuelve a barrer otro cuadro de imagen. Aquí hay un montón de cosas más, ¿verdad? Porque hay un sistema entrelazado, bueno, pero no quiero complicar la vida con todo eso. Lo que me interesa es que tengan como la idea de cómo se traduce de una señal de hardware, ¿verdad?, al tubo de rayos catódicos en una imagen. Porque eso es lo que me va a interesar para las otras tecnologías. En cierta forma, muchas cosas se siguen manteniendo. Vale, ok. ¿Qué pasaría si ahora yo quisiese trabajar no con un color, sino que con varios colores? Aquí quizá la forma más adecuada o la más simple de entender es, en cierta época salió famoso la Sony. La Sony siempre ha sido como para mí la pionera, ¿verdad? La pionera y en realidad yo les digo, yo tengo un Sony, no es hacer propaganda a la Sony, pero quizás desde que estuve en un centro de investigación de la Sony, que bueno, fue hace años, ¿verdad?, cuando estuve en Japón, tenían su televisor pantalla gigante, que en esa época era una novedad y tenía una resolución tremendísima. Yo solo veía el televisor de mi abuela, que como era 25 pulgadas, era un poquito, en aquella época los grandecitos, era un RC, pues entonces como era 25 pulgadas, los píxeles no dejaban de más o menos notarse. En los televisores más pequeños se veía mejor la resolución, porque la cantidad de píxeles pues era tal vez no mucha la diferencia y la pantalla era más pequeña. Entonces bueno, la Sony saca el famoso Sony Finitron, en donde son tres haces, y los tres haces inciden en distintos lugares. Entonces se pone un píxel de fósforo, por decirles algo, que tiene un pedacito de verde, tiene verde, azul, ¿verdad?, y el otro es rojo. Son los tres colores fundamentales: verde, azul y rojo. Entonces, dependiendo de la intensidad que incidía en cada uno de esos colores, así el color que tomaba el píxel. Ya les voy a mostrar también otras variantes que tienen ahí, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que vean es que de esa manera se logra el color, ¿verdad? No crean que hemos tenido televisores a colores siempre. Bueno, yo he tenido transición. Yo me acuerdo que cuando comienza, esta es historia salvadoreña, fue el canal, creo que el canal 6, ¿verdad?, que decía canal 6 con la magia del color, o sea, fue el primer televisor, fue el primer canal que transmitió a color. Entonces poca gente tenía televisor a color, ¿verdad? El que tenía televisor a color abría la puerta de su casa, bueno, todavía lo hacen. Bueno, sí, me parece que ustedes ya nacieron con eso. Pero, bueno, ok. Entonces, lo que quiero que visualicen es que
lo que tendríamos son 3 señales, ¿verdad? 3 cañones, 3 haces, y eso formaría en la tríada un píxel que puede tener, combinando esos 3 colores. Dice que esto lo utilizan hasta con las pinturas. Yo no sé si ustedes han ido a comprar pinturas y bueno, se les ocurre que se quieren dar un color colonial a su casa, ¿verdad? Y que, bueno, si llevan, digamos, los porcentajes de los colores fundamentales que tienen que combinar, y le sacan la pintura. Entonces, es lo único que hacen, combinar los colores fundamentales. Entonces de ahí se sacarían toda la gama de colores que nosotros. Ok, bueno, pero el otro punto que quiero que vean es la transición a lo digital. La transición a lo digital, ¿qué es lo digital? Bueno, lo digital, a diferencia de lo analógico, esto es analógico, esto es una función continua, ¿verdad? Que va tomando distintos valores. Entonces, ¿qué pasa con lo digital? Que tenemos que pasar la transición de digital. En lo digital, lo que nosotros en realidad tenemos son dos condiciones, encendido y apagado. Entonces, si quieren, empezamos por el monocromático. En lo monocromático, nosotros esperaríamos una señal que tiene o niveles altos o niveles bajos. Se enciende el píxel o se apaga el píxel. Entonces, lo que veríamos es un montón de píxeles encendidos o apagados. Y con eso formaríamos nuestras imágenes. Eso les va a ayudar también a entender un poco cuando veamos ya la parte de monográfico, monotexto, hay un poco los colores en los píxeles. Yo también, si después veo ese píxel, pero a ese píxel le puedo poner distintos colores, porque esto tiene mucha relación también con la memoria que vamos a utilizar para el video. Voy a hablar de lo que es la memoria del video, ciertas cosas que tenemos. Entonces, pues cuando tengo más colores, tengo más píxeles, tengo que usar más. Pero bueno, ok. Entonces, esta que tenemos aquí es una señal para televisión, no era para monitor, los monitores eran digitalizados, no tenían condiciones discretas. Y en el caso de los monocromáticos, obteníamos niveles altos y niveles bajos. Bueno, aquí les he tratado como de poner la diferencia entre un televisor y un monitor, ¿verdad? Aquí, digamos que todavía no se había puesto la televisión digital, ¿verdad? O el cable digital, por ejemplo. Tal vez les ayude también a comprender la diferencia entre una cosa y la otra. En el caso de, por lo menos los televisores anteriores, ¿verdad? No teníamos cable, lo que teníamos era una antena, y a través de la antena recibíamos la señal. Y esa señal era la que se traducía a las imágenes que teníamos en la pantalla. Bueno, ok. En el caso del monitor, lo que teníamos era una señal como esta, sencilla, pero con niveles altos y niveles bajos. Imaginemos monocromático, ¿verdad? Para que no haya problema. El píxel encendido, nivel de voltaje bajo, ¿verdad? Píxel apagado, nivel de voltaje alto, que es como negado, la condición. Entonces así podríamos ir encendiendo y apagando píxeles, y así formábamos una imagen digital. Entonces, en el caso ya yo creo que el mismo monitor digital fue el que dio pauta a lo que sería el televisor digital, en donde en lugar de manejar estas señales analógicas, manejábamos señales digitales. Y si estas señales digitales se traducían a una mayor cantidad de niveles o de combinaciones binarias, pues entonces teníamos todavía una mejor condición en cada píxel, porque es como traducirlo a la cantidad de colores que manejamos en ese píxel. Yo puedo comenzar con 2 colores, negro y blanco. Bueno, sí, creo que hasta hubieron algunos que trabajan con 4 colores. El más común fue 8 colores. Después pasamos 16 colores. Les digo cómo inicia todo esto.
Porque también los chips controladores de video tenían relación con la cantidad de colores que se manejaba, o las tarjetas de video que ustedes utilizaban, ya que en la tarjeta de video hay ese controlador de video. La idea de hoy es tratar de ver al menos una tarjeta de video. Bueno, ok. Esta es una forma muy común, en realidad hay muchas variedades de esto, pero me gusta este cuadro, o traigo esta matriz para que ustedes puedan visualizar. Aquí ya es independiente un poco de la tecnología que estemos utilizando, ¿verdad? Podría ser tecnología LED, si ustedes quieren, entonces cada elemento de eso es un LED. Podría ser LCD, tengo elementos de imagen en LCD, podría ser un plasma, lo que fuera, al final se traduciría a un montón de píxeles. Estos píxeles, si ustedes se fijan, forman una triada, ¿verdad? Azul, verde, rojo. Al final se podría decir de que la combinación de tres de estos me estaría dando lo que es el color ya de un píxel en sí. Lo que pasa es que dice que una cosa que hicieron con nosotros cuando fuimos a ver al museo este de la Sony, ¿verdad? Este Sony nos prestaban una lupa para que pudiésemos ver los píxeles del televisor, la forma como eran los píxeles. Es muy interesante. Usted agarra una lupa y se acerca, pues depende del tipo de televisor que tiene, porque ya les voy a enseñar uno que es de barra, pero me gusta más este, ¿verdad? Porque creo que es más fácil interpretarlo. Y al final, pues, nosotros lo que tenemos son puntos de imagen, que llaman píxeles. Entonces, aquí tenemos los tres colores fundamentales, dependiendo de la intensidad que tenga cada uno de esos colores, así la gama de colores. Entonces, yo puedo manejar desde los 8 colores básicos, llamémosle así, hasta n número de colores. Que también esta es parte de la configuración que hacemos a través del sistema operativo para mejorar nuestras imágenes. Porque esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el caso, cuando, solo para que vean algo, el cañón maneja una resolución diferente a la que tiene la computadora lápiz. Cada vez que yo vengo y les muestro una clase en diapositivas en el PowerPoint, se me ajusta, porque ya lo tiene automático, ¿verdad? O a veces es necesario hacerlo uno manualmente, depende del tipo de cañón que estén trabajando, ¿verdad? Entonces se me ajusta la resolución del video. Pues supone que automáticamente no le hiciera el cañón, que era lo que pasaba antes casi todos los cañones no traían, entonces uno tenía que estar ajustando la resolución. De otra manera no se ve la imagen. De otra manera no se ve la imagen. Y era porque el cañón no aguantaba la resolución que tenía la computadora. Por lo tanto, no podía proyectarlo. ¿Entienden? O sea, lo que estoy mostrando aquí con eso es que tenemos distintas resoluciones dependiendo del dispositivo con el que estoy jugando. Está bien. Eso tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar. Que vamos a hablar en las clases siguientes. Bueno, ok, entonces esta matriz me gusta muchísimo. Creo que es importante que la tengan presente para todo lo que vamos a trabajar. Y como les decía, es independiente de la tecnología que estuviese, aún el tubo de rayos catódicos, podría o trabaja con eso. De ahí viene, ¿no? De ahí viene. También a veces tenemos los tres colores fundamentales así se nos bajan. Y ahí lo que tenemos es un píxel cada cuadro. Lo que hemos hecho aquí es que esta es la pantallita, aquí todavía alcanzan a ver las triadas. Entonces tenemos el rojo, verde y azul, y aquí tendría un píxel. Mi ojo lo integraría como entonces hay variedad y en todas las tecnologías. Entonces, quizá lo que nos ayuda es pensar en que mi pantalla o mi monitor
tiene un elemento básico que se llama píxel, y que ese elemento básico puede tener distintos colores, y que con distintos colores que tiene ese elemento básico es que yo puedo formar una gama de diferentes imágenes, cuadros de imágenes, o fotos, llamémoslo así, y que si voy proyectando esas fotos a una frecuencia que es capaz de integrar mi ojo, entonces yo veo ya un video. Bueno, aquí comienzan a aparecer muchas tarjetas, pero yo aquí me he pegado un gran brinco en esta VGA, una VGA 256. En esta tarjeta pues manejaba ya una gran gama de distintos colores, con distintas tonalidades de colores, y entonces lógicamente que esto hace que se obtenga una mejor resolución. Entonces todo esto ha venido desarrollándose desde los chips controladores de video, que tienen que ver, en realidad el chip controlador de video es el que al final determina el video con el que voy a trabajar. Ahora, el monitor debe soportar ese video también, ¿verdad?, para que pueda trabajar. De otra manera, pues, baja lo que pasa, digamos. Aquí tengo yo que reducir la resolución para que se pueda ver mi presentación. El cañón no tiene la resolución. Entonces lo mismo pasaría con el chip controlador de video. Si está con un monitor que el monitor no se lo aguanta, entonces lo que tiene que hacer, ¿verdad?, es bajarle. No tendría sentido, ¿verdad?, que yo tuviese una tarjeta, un chip controlador de video que maneje un video enorme si tengo un monitor muy chueco que no es capaz de, entonces tengo que bajarlo. Que son cosas que ocurren. Hay gente que compra cosas que al final no se da cuenta de qué producto la compró, si no la van a utilizar. En realidad, ¿cómo decirte? No manejan 3 colores, no que se decir, porque tendría que ver las especificaciones del cañón cuando los colores manejan. Lo que ocurre es que la cantidad de píxeles, bueno, ¿dónde puedes ver la resolución que maneja el cañón? A la que ajustas tu computadora y esa ya te la sé. Ahí te venís en un panel de control, ya, te vas a pantalla, le vas a reducir la resolución a tu máquina, cuando ya te muestra la imagen. Entonces ahí te das cuenta, ok, esa es la cantidad de píxeles que puede manejar el cañón. O sea, la resolución de un dispositivo, de un monitor, viene dado por la cantidad de píxeles que maneja. Lógicamente que esos píxeles manejan un determinado, pero son más. O sea, los 3 colores fundamentales se siguen manteniendo para el laptop, para el televisor fantástico que viste allá, ¿verdad? O sea, donde viste unas imágenes tremendas que son buenísimas, pues eso se sigue manteniendo. Sí. Porque es que tuve radio de sí. Porque la resolución es un monitor bien alta y en los planos que son menos que los del CRT. Porque yo me acuerdo, entonces es un televisor, digamos, que no sea un monitor de computadora que sea plano y un monitor que sea ahí no depende tanto de que sea plano o esférico, sino que depende más que todo de la cantidad de píxeles, porque los monitores de los TRC habían también de distintas resoluciones. Me acuerdo de que el norte era súper grande, pero cuando me dieron el primer plano, en la misma resolución, pero no la valía. Bueno, depende, había que ver en qué etapa estaba, ¿verdad? Porque podría darse. Para mí, según lo que tengo entendido, el plano vino a tomar la resolución del otro y a incrementarlo. Pero es posible de que en esa transición
hayan habido cosas como la que tú decías, que apareció digamos, uno que no era plano, que tuviese una mejor resolución que el otro. Tal vez lo que pasaba con los que no son planos es que como eran más pequeños, si tienen la misma cantidad de píxeles, entonces tú los ves con una mejor resolución que el otro. Eso sí, pero bueno, depende, como hay tanta variedad que en esa transición se pudo ver lado. Pero bien, ok, bueno, una vez tenemos una idea así un poquito general, ¿verdad? De lo que son los monitores, de cómo podemos ver una pantalla, que la vamos a pensar que son un montón de píxeles. Vámonos ahora a lo que nosotros le llamamos texto. En video vamos a comenzar a trabajar con esto. Originalmente, pónganle como los programas con los cuales yo trabajaba en mis computadoras, y este fue algo que se dio en una época, solo trabajaban texto, no trabajaban gráficos, entonces todo era texto. Entonces, la máquina, o en determinado momento, cuando estoy trabajando en Word, por ejemplo, en algún paquete de un editor de texto, pues ahí lo que necesito es texto. Si no me meto a gráficos. Entonces estoy en modo texto. Porque quiero que diferencien los dos modos. Esto es muy importante para que entiendan cómo es que se forman lo que son los caracteres dentro de la pantalla. Entonces, imaginémonos que ahora vamos a modo texto. En modo texto lo que hago es que ya no veo la pantalla, ya no la veo la pantalla con un montón de puntos como este, un montón de píxeles, ya no la veo así, sino que para mí o para el computador o para el dispositivo que va a controlar ese modo texto, lo veo como que fueran un montón de cuadros, como que la pantalla tuviera un montón de cuadros. Los primeros monitores, ¿verdad? Esto cambia lógicamente, yo solo les doy números solo para que tengan una idea de relaciones que se daban. Estos fueron muy anticuados, ¿verdad? Trabajaban desde 0 a 40 caracteres, eso era lo que me mostraba en la pantalla, y tenían 16 filas de caracteres, y así mostraba yo un texto en la pantalla del monitor. Este texto, como es información, ya vamos a ver que esta información es almacenada en una memoria para poderse después llevar a la pantalla. Entonces, conforme voy incrementando la cantidad de píxeles y voy incrementando la cantidad de caracteres, tengo que incrementar la memoria. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya tenía esto, lo que quiero que visualicen también es que originalmente, y esto pasaba por ejemplo en una computadora Commodore 64 que yo tenía, yo la conectaba al televisor, el televisor era mi monitor, entonces había un cuadro de texto y tenía unos márgenes aquí a la orilla. No podía ampliar tal vez un poquito más y dejarlo pequeños márgenes por ahí, no estaba encajada la parte, o sea, estaba separada de la parte de lo que es la información que se manejaba a nivel digital con respecto a lo que era el barrido de puntos de imagen de la pantalla. Entonces yo tenía unos márgenes aquí, tanto en la parte de arriba como en la parte inferior. Hoy en día lo que hemos hecho es que esos márgenes los hemos dejado afuera, de tal forma que nosotros vemos todo el cuadro del texto de información. Pero bueno, lo que quería aquí era que diferenciaran entre lo que son los márgenes y lo que sería el texto controlado digitalmente por el chip controlador de video. Entonces aquí tenemos caracteres, 40 caracteres por 16 filas de caracteres. Si nos vamos en un solo carácter de estos, vamos un solo carácter, ese también es otro valor típico que cambia, ¿verdad? Es una resolución también bastante baja para un carácter, pero bueno, típico en su época era de formar una matriz de 7 por 9.
¿Qué significa tener aquí 7 puntos por 9 acá? Entonces, en esa matricita, cada cuadrito es un píxel. Y ese píxel lo puedo encender o lo puedo apagar. Y dependiendo de eso, así formo los caracteres que voy a visualizar. Entonces aquí tengo yo un cuadro de un carácter en donde ese cuadro de carácter se me convierte, ¿verdad?, en lo que sería píxeles encendidos y apagados, y así como los caracteres que me da gana, como que fuera un display de 7 segmentos. Ustedes le encienden unos segmentos y así forman los números de 0 al 9. Entonces aquí lo único que, como ya no son segmentos, sino que son conjuntos por elementos de imagen, ¿no? Entonces cada elemento de imagen les permite colocar distintos caracteres en esa resolución. Si yo incremento el número de caracteres, pues lógicamente que puedo poner más texto o puedo visualizar más texto en la pantalla. Si incremento el número de píxeles, pues puedo definir mejor, ¿verdad?, cada uno de mis caracteres, o puedo agregarle muchos más caracteres en cada cuadro. Bueno, tengo esta otra de aquí tenemos una pantalla. Esta pantalla tiene 80 cuadros, 80 caracteres, y aquí viene 25. Aquí viene 25. Esa incrementó el número de caracteres. Y si yo le hago un zoom a este cuadrito que tengo acá de la letra A, pues entonces lo que estaría viendo es esto que tenemos acá, ¿verdad? Que tenemos todos estos caracteres apagados, píxeles apagados, y todos estos píxeles encendidos, y de forma la letra A. De esta manera trabajar bien con texto. Ahora nos vamos a ir a después de esto tengo que irme a este. Bueno, el punto ¿cuál es? El punto es que vaya, si quieren leer más, porque siempre insisten en lo mismo, ¿verdad? Ustedes no van a diseñar una computadora, sí. No creo que lleguen a diseñar la computadora desde cero, ¿verdad? La computadora que van a usar en su trabajo. Sí, eso es cierto. Y quizás no queremos, no se quiere formar, ¿verdad?, un profesional que pueda diseñar la computadora. Deberíamos intentar, ¿verdad?, que conozcan lo más posible todo esto. Pero necesitan ciertos elementos que tienen mucha relación con todo el funcionamiento de sus computadores. Entonces aquí se decirles que se genera mucho problema, o si quieren verlo de otra forma, pues si quieren usted tal vez elabore proyectos en donde elabora software o programas, porque de alguna manera manejar estos elementos le van a permitir que pueda resolver las cosas de una manera más completa y mejor. Entonces hay ciertos elementos que creo que tienen que manejar. Dentro de ellos estaría esto que tenemos aquí, digamos que es un diagrama de bloques de lo que sería una tarjeta de video, y si quiere, para que no nos compliquemos la vida, una tarjeta de video que trabaja en modo texto, que trabaja en modo texto. Después voy a explicar el modo gráfico, que no se quiere que trabaja en modo texto, y que tiene, y así empezaron las tarjetas estas, y que tiene un ROM generador de caracteres, lo que significa es que tiene un número de caracteres ya establecido. Ya
los caracteres establecidos. No puedo agregar caracteres. Para agregar caracteres yo necesitaría cambiarle la ROM generadora de caracteres. O lo que se hace hoy en día es grabar ese ROM generador de caracteres en RAM, y ahí en RAM pues le caigo con otro distinto carácter. Lo explico después. Pero si quieren, antes de entrar en todas esas variantes que se presentan, creo que es importante que tengan como el inicio básico de cómo empieza tu red. Está aquí, en esta tarjeta. Este es como, bueno, ok. Hace años hicimos una tarjeta de interfaz para una computadora para manejar el audio. Entonces, traté de simplificar muchos elementos y ahí para llegar a este esquema. Acá sí quiero que de alguna manera traten de hacer un esfuerzo, pero por lo menos manejar estos elementos, porque a partir de aquí vamos a comenzar a caminar en otros territorios. Vaya, el primer punto es este. Yo les había hablado que teníamos que sacar una señal de video. La señal de video era esto que teníamos aquí. Solo que ya digitalizada iba a tener niveles altos, niveles bajos, más si era monocromático, entonces o estaba aquí o estaba aquí. O encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Encendido aquí abajo, apagado aquí arriba. Un píxel, este es encendido, apagado, si quieren veámoslo así de simple. Un píxel encendido, un píxel apagado. Un píxel encendido, un píxel apagado. Así. Nos íbamos en esta gama. Entonces, ¿cómo formo esa señal de video? Lo vamos a hacer por medio de este esquema. Digo un par de cosas y termino, pero solo quiero que este esquema lo vamos a platicar que saquen calma en la próxima clase. Quizás si quieren solo para que se lleven como las ideas, lo voy a medio esquematizar así general. Por lo menos para que tengamos en mente los elementos que tiene esta tarjeta. Lo que quiero es sacar esta señal de video para poder representar mi cuadro de imagen. Para ello, ¿qué necesito? Necesito un chip controlador de video. Es este bloque. Aquí lo que les he puesto es que necesito que mi microprocesador interactúe con el chip controlador de video. ¿En qué sentido? Este es el que me va a generar en cierta forma lo que es mi señal de video. Pero este va a tener un software que es el que lo va a configurar primero y después lo va a poner a trabajar para que lo haga. ¿Okay? Por otro lado, necesitamos también un área de memoria que le llamamos memoria de video. Aquí lo que tenemos es la información del video que se muestra en la pantalla. Que después vamos a ver que podemos tener un cuadro de imagen o una pantalla, o podemos tener varias pantallas, depende de la memoria que estemos usando. Pero ya cuando mencione eso me van a entender. Necesito una memoria de video. Y como ahora estamos simplificando las cosas, vamos a hablar de una ROM generadora de caracteres en donde voy a tener todos los caracteres con los cuales voy a trabajar con esta tarjeta en modo texto. Entonces aquí vamos a tener información de los caracteres. O ahí voy a tener qué píxeles se encienden, qué píxeles se apagan para poder mostrar ese carácter. Esa información la tenemos aquí. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo interactúan chip de video, microprocesador, memoria de video y ROM generador de caracteres para sacar esta señal de video y así poder visualizar los cuadros de imagen en la pantalla.
Todo esto es necesario, ¿verdad?, para poder entender realmente lo que vamos a hacer después cuando estemos trabajando con las instalaciones de video para manejar el video. Y empezamos con el texto. Después de aquí mismo les voy a explicar cómo es que al evolucionar, que primero se comenzó trabajando con modo texto, al evolucionar, este modo texto que hay que modificarle para que se me haga modo gráfico. También vamos a explicar cómo que le llamamos ROM, generador de caracteres, porque tenía fijo los caracteres, puedo hacer que ya no sea unos datos fijos, sino que sean datos variables. Datos variables. De tal forma que yo puedo, a través de cargar un programa, cargarle los caracteres que me ocurre ponerle todos los hiragana y katakana aquí. Ah, bueno, ok, yo los puedo cargar, ¿verdad? Entonces modifico o modificar el nombre de la lengua. Empezamos con eso. Y empiezo con esto en la otra clase. Ok, perfecto. Nos vemos el jueves.